Bienvenidos a UAL Conectados. Dentro ya de la última semana de los cursos de verano, vamos a hablar en primer lugar de la recepción de la literatura infantil y juvenil, el álbum ilustrado y la poesía infantil en la formación lectora, que ha contado con un amplio abanico de especialistas, docentes, educadores, editores, escritores, ilustradores, así juntos para comprender mejor toda esta temática. Bueno, pues también la alegría de que tus compañeros de profesión se hayan acordado de ti, porque es un jurado profesional, y también sorpresa y bueno, y optimismo para ver cómo afrontar este trabajo. ¿De qué vas a hablar en tu ponencia de hoy aquí? Bueno, vamos a tener una mesa redonda, por tanto va a depender de nosotros tres. Lo mejor es que nos continúes grabando cuando hablemos, porque ahora mismo no lo sé. Bueno, hablaremos lógicamente de los álbumes, del trabajo de ilustrador en un álbum, ese es el tema. Pero ya como es una conversación, pues bueno, seguro que salen muchas cosas, claro. ¿Cómo está el trabajo de ilustrador ahora mismo en nuestro país? Bueno, pues es que hay una cierta euforia por una parte, como un poco de moda, pero luego la realidad siempre te da una pequeña ducha fría. O sea, mucha gente joven con ganas de dedicarse a esta profesión, pero por otra parte esa cierta popularidad, ¿no?, de esta profesión choca con la realidad de un mercado no muy amplio. O sea, al final todo depende de los lectores y los otros agentes que participan, ¿no?, de los pues editores, la política cultural, la mediación de la lectura, pero bueno, al final nosotros también vivimos de unas ventas y francamente no son muy altas, eso hay que ser consciente. Bueno, la ilustración siempre va acompañada o acompaña a un texto. ¿Cómo es ese proceso de creación en el que tú...? Bueno, esto tengo que desmentirlo desde el primer momento. La ilustración no siempre acompaña a un texto. La ilustración en un álbum puede acompañar a un texto, pero puede incluso haber un libro que solo tiene ilustración, ¿no?, sin texto. Lo que es verdad es que la ilustración en un álbum tiene carácter narrativo, puedes contar historias desde la imagen, ¿no? En mi caso es lo que hago. Hay otros ilustradores que trabajan a partir de un texto, pero me siento más cercano casi al mundo del cine, en cuanto a que trabajas desde la imagen como protagonista, ¿no?, en concordancia o en compañía del texto. Pero en mi caso, no hay una prioridad del texto en mi trabajo. Pues os voy a tener que decir lo mismo que Javier, que es una mesa redonda y estamos un poco a merced de los temas que ponga sobre la mesa el moderador. Y nosotros lo único que haremos, tanto Javier como yo, desde nuestra óptica y nuestra manera de ver el mundo y de entender la literatura y la ilustración, pues dar nuestra opinión y también desde nuestra experiencia personal, claro. ¿Y qué opinión te merece en este momento la literatura y la ilustración aquí en nuestro país? Pues también me voy a reiterar en lo que ha dicho Javier, o sea, está en un muy buen momento, ha sido progresivo, cada vez a mejor. Existe por ahí algún libro de historia de la ilustración española en la que habla justamente de esto, de cuando se instituyen los premios nacionales, todo el soporte oficial que empieza a recibir el medio, y está en un muy buen momento. Lo que pasa es que esto es un oficio de pobres de solemnidad, o sea, como casi todo en este país, en lo relativo a la cultura se persigue más que se estimula, y luego las ediciones suelen ser pequeñas. Estamos en un país que el 70% de la gente, según estadísticas, no compra un libro en su vida, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, os podéis imaginar cuál es la situación. Ahora, sarna con gusto no pica y hacemos lo que nos gusta, ¿no? Y, en fin, parece ser que cuando uno hace lo que le gusta, no trabaja. El trabajo tiene que ser
sobre todas las cosas, mortificación. Entonces me imagino satisfecho, ¿no?, por iniciativas como esta, ¿no? Este tipo Hombre, de claro, todo esto a nosotros nos saca del armario, nos hace visibles, que se dice ahora, ¿no? Yo quería preguntarle, en ese sentido que decía del 70% de las personas no compran un libro, ¿cree que el álbum ilustrado infantil es una buena manera de hacer que los niños se interesen por la literatura, o simplemente es un factor más que no es determinante? Pues mira, debería de ir en esa dirección. Lo que pasa es que, como todo en la vida, es muy complejo. Y no solamente un grupo puede fomentar algo, tiene que ser toda una sociedad. Y entonces voy a parafrasear a Fernando Savater. Hace poco en una tertulia en la SER hablaban de lo poco que se leía y se rasgaban las vestiduras y lloraban todos, y Savater estaba muy callado. Y entonces le preguntaron que por qué no decía nada, y Savater dijo: mira, el libro en España es barato, existen un montón de canales para comprar libros, se pueden comprar libros en mercados de viejo por €1, para fomentar la lectura se hacen muchas cosas, y entonces el que no lee puede ser que sea porque no quiere, tampoco es obligatorio, se puede ser muy feliz sin haber leído un libro en la vida de uno y ser un tipo amargado habiendo leído mucho. Y entonces, como decía Savater, para terminar su razonamiento, yo me centro en la gente que lee y que me lee. Con los demás no me apetece perder el tiempo, y por esa razón no opino. Eso decía Savater y yo hago mías sus palabras. Con un título algo enrevesado pero impactante: mira qué foto, esta niñita soy yo, tu mamá. El pacto narrativo en el álbum ilustrado es el nombre de la ponencia del profesor de la Universidad de La Laguna, Jesús Díaz Armas. Me he centrado en el álbum ilustrado y en las relaciones entre la palabra y la imagen, tomando como punto de partida la primera frase que aparece en el álbum, ¿no? Y ese fue el tema. Si quieren conocer alguna cosa sobre... ¿Desde qué punto de vista, desde qué perspectiva lo de esa primera frase que aparece en el álbum? Pues el álbum ilustrado es un género literario, ya nosotros ya lo consideramos así, aunque a veces en las teorías de los géneros literarios todavía no se encuentra, quizá porque es un género más o menos novedoso, que surge de una manera más fuerte en torno a los años 60 del siglo pasado, pero que lleva ya una trayectoria tremenda, ¿no? Entonces lo hemos abordado desde el punto de vista de las interrelaciones entre palabra e imagen y cómo las recibe el lector infantil y el adulto también, porque al fin y al cabo el álbum lo recibe siempre un adulto antes que el niño. El adulto es el que lo compra o lo selecciona o se lo lee al niño, y a veces editores, ilustradores y narradores están contando con ese doble receptor. En ese sentido, la compenetración entre lo que tú decías, editores, diseñadores, narradores, debe ser fundamental. Es fundamental, sobre todo la colaboración en un primer momento entre ilustrador y autor, porque estamos hablando no ya de unas ilustraciones que acompañan a un texto, sino de una idea que surge en la mente de uno o de ambos, pensando en la posibilidad de qué es lo que se tiene que contar a través de la palabra y qué se cuenta a través de la imagen. Y en esa interrelación pues ya hay cosas que no necesita decirse con palabras, sino por esto que lo va a mostrar la imagen. Y precisamente eso se puede ver en todos los detalles, en la primera frase, en el discurso del texto en general. A veces se producen fenómenos tan interesantes como el hecho de que la imagen y el texto se contradigan y digan justo lo contrario, lo cual está exigiendo al lector una mirada atenta y una reconstrucción de qué es lo que en realidad te está contando la obra toda, ¿no? Que es una suma de las dos piezas. Y en ese sentido, y desde tu punto de vista, ¿crees que se debe trabajar a partir del texto, a partir de la imagen, trabajar en conjunto? ¿Qué es lo...? Se deben trabajar ambas cosas porque ambas cosas van unidas en el álbum. Si estuviéramos hablando de otro tipo de libros, como el libro ilustrado, entonces se podría ver desde otro punto de vista. Pero yo personalmente creo que no se puede tratar ningún tema
relacionado con el álbum ilustrado que no tenga en cuenta ambas cosas, la imagen y el texto, cualquier cosa. Si hablas del narrador, por poner un ejemplo, que siempre lo hemos identificado con una persona en primera o en tercera, recuerdan, ¿no? Pues en realidad lo tienes que ver en la imagen. ¿Quién está contando la historia en la imagen? A veces no es el mismo, o a veces se refuerza de una manera o de otra, y hay que desarrollar estrategias para saber analizar estos libros. Y por último, desde mi parte, ¿qué te parece la iniciativa de la Universidad de Almería de crear un curso dirigido a este tema? Porque es un tema que no se ha abordado. Me parece excelente la iniciativa. Es necesario que estos cursos den a entender a los mediadores, a los docentes, a los narradores orales, a los ilustradores, a los padres también, cómo funcionan esos libros, qué características tienen y cómo se pueden aprovechar al máximo para que nuestros niños sean mejores lectores y más atentos y más competentes en la lectura. Francisco Rodríguez Muñoz y Pedro Cerrillo Torremocha, directores del curso, mostraban su satisfacción por la cantidad de alumnos matriculados y el interés que estos han demostrado a lo largo de estos días. Bueno, a mí fue la Universidad de Almería, a través del vicerrectorado y de José Manuel de Amo, somos compañeros de área, y bueno, me dijo que si quería codirigir este curso y que cómo lo podíamos plantear, ¿no? Entonces, bueno, la idea era que fuera de literatura infantil y juvenil, pero claro, abarcar en 2 días y medio todos aspectos que fueran coherentes y estructurados de literatura infantil era complicado. Entonces decidimos centrarlo en 2 géneros de la literatura infantil, uno histórico, clásico, como es la poesía, y otro absolutamente nuevo, muy emergente, con mucha pujanza, con mucha vitalidad y propio de la literatura infantil y juvenil, como era el álbum ilustrado. Ese fue un poco la génesis del curso. Y en ese sentido, elegir a los ponentes adecuados ha sido clave. ¿Cómo fue el proceso de selección? Pues, hombre, no, yo ya soy muy mayor y por lo tanto lo bueno que tiene ser muy mayor es que acumulas experiencia, ¿no? Y acumulas conocimiento. Entonces, bueno, pues todas las personas pues eran conocidas, en muchos de los casos también por el propio profesor de Amo, ¿no? Entonces, bueno, no era difícil, ¿no? Contactar con especialistas, tanto en álbum ilustrado como en poesía infantil, como en recepción del texto, que es fundamental en la literatura infantil, es decir, colocarnos en el lugar del lector. En este caso no es un lector que haya terminado de desarrollar ni de madurar, y por lo tanto es un lector que necesita una mediación, es decir, necesita que un adulto intermedie entre el libro y él y su lectura, ¿no? A veces no, pero en la mayor parte de los casos sí, y en el ámbito escolar siempre. Y bueno, estamos en el Ecuador del curso, en el segundo día. ¿Podría hacerme un balance de cómo ha ido esa primera jornada, esta mañana? Hombre, pues estamos muy contentos, primero, porque hay muchos alumnos, y eso siempre es bueno, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día proliferan los cursos de verano en las universidades de toda España, no es como hace 30 años que solamente estaban pues prácticamente los de Santander y poquito más, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy contentos porque hay muchos alumnos, está muy bien organizado por parte de la Universidad de Almería. Yo, que no soy de la Universidad de Almería, tengo que decirlo, y además darles las gracias en ese sentido, porque están permanentemente atentos a todos los invitados y a la organización, y se está cumpliendo absolutamente todo. Y en cuanto a las ponencias, pues yo creo que también que estamos muy contentos, han sido muy novedosas, algunas de ellas, de las que ya se han producido, han captado una atención en la gente, y sobre todo alguna sorpresa, porque se han tratado aspectos de álbum ilustrado que la gente no podía imaginarse que eso pudiera leerse, entre comillas, en ese tipo de literatura. ¿Tiene vocación de continuidad este curso? Eso no soy yo el que debo de responder, eso deben de responder los responsables académicos de la propia Universidad de Almería. Muy bien.
Bien, la iniciativa de organizar este curso no es una iniciativa personal, lógicamente, surge de un grupo, sobre todo bueno, del investigador principal de este grupo, que es José Manuel de Amo, del área didáctica de la lengua y la literatura, de la Universidad de Almería. Bueno, pues es especialista en literatura infantil y juvenil, y notamos determinadas carencias, sobre todo en este aspecto formativo, ¿no?, de los futuros mediadores, de los maestros, en relación con este tema, ¿no?, con la literatura infantil y juvenil. Aunque en la Universidad de Almería existen asignaturas específicas, no es el caso de otras universidades. Hablábamos esta mañana con Ramón Llorens, uno de los ponentes, que decía que bueno, la asignatura de literatura infantil, los planes de estudio de la Universidad de Alicante, donde él trabaja, es una asignatura optativa, ¿no? Tenemos la suerte de que no sea este el caso en Almería, pero en fin, que queremos el interés, bueno, pues sería llevar a un primer plano, o darle la importancia que merece a esta materia, la literatura infantil, y sobre todo abordarla pues desde el ámbito del libro álbum, del álbum ilustrado, y desde el poético, la poesía infantil. ¿Por qué se eligen estos dos géneros dentro del curso y no otros? Bueno, ahora mismo sería el libro álbum, sería el género, bueno, la naturaleza de género ya ha sido por algunos de los ponentes. Ayer Antonio Mendoza, catedrático de la Universidad de Barcelona, ya lo puso en entredicho, es decir, que ahora mismo está un poco, aunque se ha investigado mucho a propósito del tema, lo cierto es que se está teorizando bastante, y algunos cuestionan esa naturaleza literaria de una producción en donde se combinan dos códigos como son el escrito y el visual. Por tanto, ahora mismo hay mucho que decir acerca de esto del libro álbum. Se está investigando bastante. Se está cuestionando esa naturaleza literaria. Personalmente creo que cuando hay texto hay literatura, si ese texto tiene carácter literario. Y en cuanto a la poesía infantil, bueno, es otro de los géneros más representativos también dentro de la literatura infantil. Por no enfocarlo todo, centrarlo todo en el libro álbum, pues también se quiso repartir un poco efectivamente. Y bueno, estamos en el ecuador del curso, queda solo un día. ¿Me podría hacer un balance como uno de los directores de cómo se está desarrollando la iniciativa? Pues muy bien, ha tenido una gran acogida. En algún medio, bueno, decían que la literatura batía récord en los cursos de verano en la provincia, en Almería. No está habiendo ninguna incidencia, estamos siendo puntuales en el horario, no ha habido ninguna ausencia de momento, o sea que todo bien, y el alumnado parece que está contento. Yo no he querido hacer ningún sondeo todavía porque estamos en el segundo día, pero como muchos de ellos son alumnos de las titulaciones de grado de magisterio en educación infantil y primaria, es decir, que le he dado clase, haré el sondeo esta tarde, pero de momento parece que están por las caras, ¿no?, y las reacciones y los comentarios que uno oye, parece que están contentos. ¿Tiene vocación de continuidad el proyecto? ¿Crees que el año que viene se desarrollará uno paralelo a este? Bueno, cuando nos recuperemos de toda la organización y de todo lo que ello supone, pues sí sería interesante darle continuidad, si no sobre el mismo tema, pues sí en esta línea que enunciaba al principio de mi intervención sobre literatura infantil y literatura juvenil, sobre la recepción de la literatura infantil y juvenil. Es decir, que probablemente sí tenga continuidad en esa línea más amplia y abarcadora que es la literatura infantil. Muy bien, muchas gracias. De nada. El reconocido y prestigioso editor de Calandraca, José Ballesteros, moderó la mesa redonda ¿Qué y cómo editar álbum y poesía para chicos?, en la que también participaron Gemma Sirvent, editora de Libre Albedrío, y Ramón Llorens, profesor de la Universidad de Alicante.
Pues un punto de vista, primero desde la lejanía, porque venimos desde Pontevedra, a 1.158 kilómetros de Almería, con lo cual hemos tenido tiempo de reflexionar sobre el tema, sobre el camino. No, lo que vamos es a exponer sobre todo nuestra experiencia de editores desde hace 18 años en el ámbito del álbum ilustrado, hablar de los problemas que creemos que siguen existiendo sobre todo a nivel de promoción lectora. Nos interesa que mayoritariamente el público sean alumnos de educación infantil, por lo que nos han comentado, porque es una parte esencial de lo que va a ser luego la transmisión de la literatura a los más pequeños. Y esperamos también aprender de los demás que están aquí. ¿Cómo ha ido evolucionando de vuestra experiencia o de tu experiencia la literatura infantil a lo largo de estos casi 20 años? Nosotros somos especialistas en álbum ilustrado, que es un género, formato, porque ahí hay distintas visiones, opiniones. Digamos que son objetos, son libros que han... Yo creo que es una pequeña revolución dentro de lo que es la literatura para los más pequeños y no solo para los más pequeños, en la medida en que combina también la lectura del texto, pero también la lectura visual. Y ahí se abre un campo enorme de posibilidades de recepción. Dice la gran ilustradora Keta Pakowska que un álbum ilustrado se puede considerar el primer museo al que tiene acceso un niño. A partir de eso, un buen álbum ilustrado tiene incluso su propia poética, ya que estamos hablando también de poesía para niños. Y nuestra experiencia nos indica que a lo largo de los últimos años ha habido una enorme divulgación y sobre todo de presencia del álbum ilustrado en las bibliotecas públicas, en las escuelas, en las librerías y, lo más importante, también en los hogares, en las familias, en el ámbito familiar. Muchos lo han calificado como un género novedoso. ¿Es novedoso porque lleva ya varios años o es que está apareciendo ahora realmente? Bueno, novedoso quizás en España a finales de los 70, principios de los 80, porque también con la dictadura se acabó la literatura infantil y juvenil, hubo que recomenzar todo. Pero hay un libro muy interesante de Leo Leoni, Pequeño azul, pequeño amarillo, que es del año 56, el año en el que yo nací, o sea que ya tiene unos cuantos añitos, ¿no? O las obras de Sendak, el considerado el álbum canónico por excelencia, que es Donde viven los monstruos, es de 1963. Fue una innovación en aquel momento, fue rupturista, sigue siéndolo hoy, porque también rompe con muchos estereotipos sobre lo que es la infancia y la lectura para los más pequeños. Pero está llegando para muchos, seguramente para mucho profesorado joven que aún se está formando, seguramente es algo totalmente innovador. En el álbum ilustrado, que es su materia de trabajo propiamente dicha, editores, ilustradores y narradores deben trabajar al unísono. ¿Es mejor primero tener el texto y luego hacer la ilustración? Desde su punto de vista, ¿cómo sería la forma ideal de trabajar? Pues depende, porque puede ser que el autor o la autora sea el mismo, como es el caso de Sendak, con lo cual ahí ya hay una elaboración personal. Pero en muchas ocasiones el álbum es un trabajo dialéctico. Normalmente se parte de un texto narrativo, que se va modificando a medida que también el ilustrador o la ilustradora va creando otra visión paralela, pero que en conjunto la composición tiene que ser muy armónica, muy equilibrada. Y ahí creemos que es fundamental el trabajo del editor. No es la suma de un texto e ilustraciones, eso podría ser un libro ilustrado, pero en un álbum hay que buscar siempre ese punto de equilibrio. ¿El editor sería entonces el mediador entre las otras profesiones, un poco el que compacta el trabajo? Yo no diría tanto un mediador, sino también un agente participativo, es decir, el álbum se puede construir entre el autor o autora de texto, de ilustración y de edición, porque muchas veces esa visión casi de panorámica que tiene el editor es lo que luego va a crear también un estilo a la hora de editar. La tipografía, incluso la elección de papel, no solamente está el contenido, sino también el continente, el formato que es tan importante en un libro álbum.
Muy bien, y por último, ¿qué te parece la iniciativa que organiza la Universidad de Almería para traer un poco a la sociedad este tema? Me parece encomiable, me parece fundamental, precisamente porque si deseamos todos en el futuro que haya una sociedad más culta, y la cultura parte también de la lectura, es fundamental, hay que intentar formar también a los que van a ser los que son mediadores y enseñarle también modelos a la sociedad. Bueno, pues yo estoy muy contenta de formar parte de los cursos de verano de la universidad y bueno, que me hayan invitado a estas charlas de especialistas en literatura infantil, en álbum ilustrado y poesía. Ha sido muy interesante compartir mesa con José Ballesteros, que es el editor de Calandraca, uno de los mejores editoriales que tenemos en España de álbum ilustrado, también de poesía. Y bueno, para mí ha sido muy enriquecedor. Estoy muy orgullosa de que se hayan organizado en Almería, que sea una iniciativa tan interesante y sobre literatura infantil, que hay muy poca difusión sobre este tipo de literatura, este tipo de arte, que los que trabajamos en esto lo consideramos un arte y que es fundamental para las primeras etapas de desarrollo intelectual del niño en las escuelas y bueno, y en casa, ¿no? Que a través de los padres. Creo que es fundamental que los niños accedan al mundo de la literatura de la mejor forma y con la mayor calidad posible. Y bueno, y de esto ha tratado todo un poco en estos cursos. Así que bueno, pues muy contenta, espero que se repita la experiencia y espero que los alumnos hayan disfrutado mucho, tanto como yo. Claro, para mí ha sido muy emocionante. De hecho, estaba un poquito nerviosa porque para mí es un referente a la hora de hacer bien las cosas, de tener una editorial con un catálogo completamente coherente, de muchísima calidad y bueno, compartir mesa con José Ballesteros ha sido un lujazo. Y bueno, qué decir, pues toda mi admiración para la labor que han estado haciendo durante estos 20 años que llevan ya casi en el mundo editorial en España, y espero algún día pues llegar a ser un poquito igual de buena editora que José y su equipo y Manuela también son, y aportar al mercado del libro algo tan importante como es la literatura para niños, como han hecho ellos, y bueno, pues muy agradecida, ha sido muy generoso José conmigo. Los poetas están concienciados de que los niños deben leer poesía, así que es necesario que ésta tome más protagonismo. Ana María Romero, poeta y maestra, y Antonia Ródenas, poeta y educadora, coincidieron ambas en esta conclusión. Pues yo creo que tanto la otra poeta, Antonia Ródenas, y yo hablaremos sobre lo que la poesía infantil ha significado para nosotras en la vida, supongo. Pero vamos, estábamos ahora cambiando un poco impresiones porque nos acabamos de ver. Yo no he asistido a las otras ponencias, he llegado esta mañana y entonces pues yo creo que irá un poco sobre la marcha, porque muchas veces cuando no es una conferencia magistral como la que ha dado Pedro Cerrillo, lo mejor muchas veces es improvisar y volcar un poco tus opiniones en lo que crees que debe ser la poesía infantil. Pues lo primero de todo, fresca, porque escribir para niños es escribir un poco desde el niño que todavía lleva uno dentro. Y yo, que escribo también poesía de adultos, me doy cuenta de que es completamente distinto escribir para adultos que escribir para niños. Cuando escribes para adultos, vuelcas tus sentimientos, tus emociones, tus sensaciones ante la vida y corriges, repules, retocas, porque eres muy crítico con eso. Sin embargo, la poesía para niños tiene que ser como una explosión de sentimientos, y cuanto más espontánea y más rápida sale, es más auténtica. Entonces tiene que tener esa frescura que tienen los niños y esa espontaneidad, cosa que en adultos no se hace porque se intenta mejorar siempre lo que se ha escrito. ¿Y Ana, cómo está el mundo de la poesía infantil? ¿De qué está lo vuestro?
Pues hombre, hay muchos poetas que estamos concienciados de que los niños deben de leer poesía, y a pesar de que desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de la lectura es más denostada que la narrativa, pues seguimos escribiendo, hay que seguir adelante. Cuando uno cree en lo que está haciendo, hay que seguir adelante aunque sea en contra de todo el mundo. ¿Qué crees que se debería hacer para fomentar la lectura de poesía entre los niños? Pues lo primero, que tanto padres como maestros, es decir, todos los educadores, tomaran conciencia de la necesidad de la poesía. Desgraciadamente vivimos en un mundo demasiado prosaico, y si al niño se le acostumbra a la visión poética desde muy pequeño, tendrá otra postura ante la vida quizá. Y eso tienen que ser conscientes los padres y los educadores de que deben de hacerlo. Cada uno desde su parcela, el padre poniendo a su alcance los libros de poesía, los maestros trabajándola en la escuela y haciéndoles que vean la vida con otros ojos poéticos, distintos al prosaísmo que nos rodea a todos. Yo pienso que todo el mundo coincidimos, y ha salido en todo el curso, de que realmente hay una necesidad de que se fomente más, de que se tome más conciencia de la importancia que tiene la poesía desde las primeras edades. Yo además trabajo con niños muy pequeñitos, porque yo trabajo en una escuela infantil y sé de lo que estoy hablando, porque además con la poesía juego, puedes trabajar muchísimos conceptos que a veces la gente no llega a ser consciente. Entonces, si realmente hubiera un trabajo desde la base, que se fuera trabajando la poesía, que se fuera incrementando y que se le diera más importancia, posiblemente se podrían eliminar otras cosas que se toman como conceptos muy importantes, y podría ir siguiendo escalas hacia arriba, y que fuera algo que estuviera totalmente dentro de los niños, que tuvieran conciencia como otra cosa más. Entonces, realmente a mí me parece muy importante, y me parece que está muy bien que se hagan estos cursos para que realmente la gente joven que se apunte llegue a tomar conciencia de eso, porque yo creo que cuando alguien toma conciencia de que lo que haces es importante, pues tú sigues. Ahora decía Ana María, pues ahí estaremos, seguiremos escribiendo, porque si te lo crees, entonces efectivamente es eso. Pero claro, no solamente la gente que escribimos, no solamente la gente que estamos en la escuela, aquí intervenimos todos, interviene toda la sociedad, intervienen los padres, es decir, que entre todos sí que realmente se podría hacer un trabajo importante. Y te pregunto como Ana, ¿qué tiene que tener la poesía infantil para que enganche a Yo creo que sea buena. Claro, porque yo creo que una poesía que tiene un ritmo, que tiene una cadencia, que engancha por lo que sea. Yo, de hecho, soy básicamente intuitiva, pero tú ves cuando algo te funciona, y los niños lo ven también. Entonces, realmente, pues que sea buena, que esté hecha con dignidad, que sea buena. José Manuel de Amo, director del Departamento de Educación de la Universidad de Almería, destacó el éxito de este curso, que se ha puesto de manifiesto por el interés demostrado entre alumnos y los profesionales que han participado en él. Todo esto clave para la continuidad en próximas ediciones, desarrollando así nuevas líneas de investigación. Con este curso lo que en principio habíamos pretendido era generar un foro de discusión con los grandes especialistas en literatura infantil y juvenil. Pensamos que entre los especialistas tenía que haber académicos, pero también editores, ilustradores, escritores, porque lo que queríamos era generar un foro en el que se enriqueciera a partir de todas las aportaciones desde los distintos ámbitos. Por lo tanto, se ha generado lo que ha sido, pues, como resultados, entre ellos, y lo que podemos decir es que estamos pensando incluso en la planificación de un máster de literatura infantil y juvenil, dada la gran demanda que hemos tenido. 80 alumnos matriculados en una curso de verano, pues es inusual, sobre todo en Almería. Entonces, repito, con la gran demanda
hemos decidido que vamos a ir adelante en la planificación de un máster en literatura infantil y juvenil, o empezar en todo caso por un diplomado. Sí, esperamos que a partir de ahora el curso se convierta en un curso que hagamos anualmente. Sobre todo, primero, porque nos lo demandan los estudiantes, la Asociación de Ilustradores, y luego porque en Almería queremos que sea un referente también en el ámbito de la literatura infantil. Sí, bueno, habíamos pensado incluso que dentro de en el ámbito de los especialistas pudiéramos traer también especialistas que se concretaran en el análisis semiótico, o en especialistas en la ilustración en realidad, en talleres de perfeccionamiento del álbum, etcétera, etcétera. Como broche final a los cursos de verano, Vélez Blanco acogió la 15ª edición del Festival de Música Renacentista y Barroca. Así que cerramos con esta música tan especial el programa de hoy. ¡Feliz verano! Y recuerden, después de vacaciones nos vemos aquí, en UAL Conectados. Vamos a hacer ahora una obra de Domenico Mazzocchi, que si bien el autor es italiano, la curiosidad que quería compartir con ustedes es que la letra es en español y es seguramente de San Francisco Javier. No me mueve ni Dios.